Amigos de Pasión por el Deporte, sean bienvenidos a otra edición, y esta edición muy especial por el Día del Padre. Hoy nos acompaña Germán Catalla, Luis Mejía, como siempre. Felicidades del Día del Padre para ti, Germán, y para todos los padres que nos ven a través de Pasión por el Deporte. Bienvenido, Germán. Gracias, Luis, Rodrigo. Obviamente, bueno, para mí es un gusto estar en Pasión por el Deporte. Son un grupo de muchachos que, bueno, conozco desde hace mucho tiempo, liderados por Juan Colmenares, y la verdad que han hecho un gran trabajo, han ido creciendo poco a poco. Conozco a Juan desde nuestros inicios, ¿no? Nosotros comenzamos trabajando juntos en la web de Meridiano, meridiano.com.be, era por allá el año 2002, 2003, y ya él estaba por allí cubriendo lo que era el deporte motor en Turagua, el estado de Aragua, y bueno, siempre le ha gustado eso. Después obviamente se expandió, cada quien tomó su rumbo, pero la amistad se ha mantenido, así que para mí es un gusto acompañarnos. Bueno, Germán, comenzar hablando de baloncesto. Empezar hablando de la selección venezolana, que ha sido quizás la selección nacional en deporte, que nos ha traído más alegría a los amantes de cualquier tipo de deporte. ¿Cómo ves el futuro de la selección de cara a lo que viene próximamente, las Olimpiadas, competencias? ¿Cómo ves que puede afrontar la selección con una camada de jugadores muy idéntica a la que ha venido en los últimos años, con una media de edad de 30 años? Estamos hablando de una media un poco alta, pero que quizás el defecto que pueda tener es la poca base que hay actualmente en el baloncesto de Venezuela. Sí, recuerda que, a ver, el tema país ha complicado mucho lo que ha sido la generación de relevo en la selección venezolana. El hecho de que no haya una liga estable, porque la LPB lamentablemente no ha podido mantener la continuidad de años anteriores. En el 2019 se jugó un torneo llamado Copa LPB, que apenas duró un par de meses, 2 meses y medio, y en el anterior también el torneo fue muy corto. Entonces, claro, los jugadores venezolanos no han tenido continuidad, y esto ha provocado que los jugadores jóvenes no hayan podido desarrollarse, y los pocos jóvenes, eso sí que tenemos, afortunadamente han podido como que conseguir trabajos puntuales en el exterior que le han permitido mantenerse activos, ¿no? Este mal, digamos, del baloncesto venezolano tiene alrededor de 4 o 5 años, de no ser por la consistencia, sí, por la continuidad, es la palabra correcta, que le dio Guaros de Lara a su equipo, poniéndolo a competir en Liga de las Américas, en Liga Suramericana. Allí Jorge Hernández hizo un gran trabajo en su momento con Néstor Elche García, después con Fernando Duró, en el medio estuvo por allí también Iván Denis, Guillermo Vecchio, pero bueno, afortunadamente ellos pudieron mantener una continuidad que le han permitido al núcleo de la selección nacional poder tener un poquito más de tiempo de juego que los demás. No significa que ha sido el tiempo de juego ideal, pero sin duda es el que ellos han de alguna manera tenido. Ahora, al margen de lo que sucedió en el Mundial de China, donde fue una actuación muy buena, precisamente dando un hándicap de un torneo sin liga, con una federación que estaba por el piso porque estaba súper dividida, y aún así el equipo logró un puesto 14 en el mundo. A mí me ha gustado muchísimo, me parece que ha hecho un trabajo excepcional Fernando Duró, ¿no? Yo creo que Fernando Duró, la verdad que hay que aplaudir el gran trabajo que ha hecho. Fernando ha logrado, primero logró compenetrar ese grupo de experimentados, pero aunque tú hablas de que hay un núcleo de jugadores de muy alta edad, no te creas, él le ha dado oportunidad a jugadores jóvenes que poco a poco se han ido incorporando, y la convocatoria que hubo en las primeras ventanas a la AmeriCup fue muy positiva. El hecho de que se jugara con dos grupos distintos, uno en Argentina y uno en Caracas, bueno, desafortunadamente después de dar el golpe y después de dar el palo en Argentina, no pudimos ganar en el poliedro, pero a ver, es parte precisamente de poder trabajar con un grupo tan amplio por primera vez en mucho tiempo, precisamente porque esa carencia que tú mencionas de generación de relevo, no solo la conoces tú o la conozco yo, la conocen dentro de la federación, y pareciera que hay una intención dentro del seno federativo de que eso cambie. Entonces, yo no creo que en los próximos meses, años, o vamos a ponerle meses, las próximas competiciones de la selección, nosotros vamos a ver el mismo núcleo del Mundial. No, eso ya no es así. Lo que pasa es que, claro, es difícil saber cuándo esta selección va a volver a juntarse, ¿no? Porque hay unas ventanas en noviembre, pero ya la AmeriCup la corrieron, no va a ser para el 2021, sino para el 2022 por el tema de la pandemia. Seguimos con las dudas del torneo nacional, porque ahora se habla de una Superliga para comenzar a mediados de septiembre, y va a comenzar en marzo con 18 equipos. Hay que ver si realmente, es decir, los equipos están muy esperanzados en que esto va. Ojalá el tema país deje que esto vaya, ¿no?
y que ese pudiera ser el comienzo de una buena alternativa para ver talento joven y ojalá la LPB, que comunicacionalmente, bueno, se resiste a morir, pero hay una realidad y es que ellos no están, digamos, de la mano con la federación. Mientras ellos no estén de la mano con la nueva federación, ellos están simplemente en redes hablando de una botella vacía, porque nunca van a poder organizar un torneo si no están del lado federativo. Me extendí un poquito, pero es que, claro, el problema del baloncesto es complejo, ¿no? Sí, Germán, ante todo, saludarte, un placer que estés aquí en Pasión por el Deporte. Y la pregunta va dirigida hacia eso mismo, a que el cerco mediático de la Copa, de la LPB, no han sido del todo sincero con el público. Se hizo la Copa LPB después y ahora ahí está la Superliga. ¿Cómo ves el futuro de esta Superliga? ¿Cómo ves este nuevo comienzo? ¿Y cómo afectará a los equipos que no estarán en la Superliga, ya que Toros, por ejemplo, no va a estar en este nuevo comienzo del baloncesto venezolano? Sí, a ver, bueno, deportivamente hablando hay muchas interrogantes. ¿Por qué? Porque saltar de un momento a otro de 10 a 18 equipos no deja de ser un gran reto. El baloncesto venezolano no está profesionalizado en muchos lugares del país y eso provoca que, bueno, de repente una expansión tan grande sea un riesgo. Es lo que está buscando esta nueva federación que preside Anthony Coelho. A nivel gerencial, yo sí creo que había capacidad para una expansión. De repente, tú sabes, 12, 14 equipos, 18 me parece un poquito arriesgado, pero bueno, ellos están tomando esa decisión. Vamos a ver cómo les va. Y ahora vuelve Gaiteros. Sí, sí. Bueno, pero Gaiteros todavía no entra en esa Superliga. En esa Superliga hay dos equipos en Maracaibo, que estamos hablando de dos equipos en el estado Zulia que son Brillantes de Maracaibo y Cóndores del Zulia, y no entra Gaiteros, no entra Toros, no entra Marinos por las sanciones de FIBA. Es una lástima que el mayor campeón del baloncesto venezolano con 11 títulos no vaya a jugar ese torneo. Entraría en su sustitución Gladiadores de Anzoátegui hasta ahora. Pero a ver, ¿cómo veo yo el torneo? Yo veo positivo que haya básquet, ¿no? Independientemente de dónde vengan las vertientes. La LPB lamentablemente no ha podido organizarse con consistencia en los últimos 2, 3 años. Y también hay una realidad. Hay muchos equipos, hay algunos equipos que han quedado mal. Entonces, claro, al quedar mal, no pagarle a jugadores o tener dirigencias que no se sabe si el dueño es uno o el dueño es otro, porque pasa todavía. Entonces, obviamente, queda como en el limbo. Entonces, no ha tenido la capacidad organizativa para tener un torneo constante en los últimos 4 o 5 años. Además, como decimos en términos coloquiales, se ha rayado, ¿no? Dejando de pagar a algunos jugadores o no teniendo los gimnasios a tono o no prometiendo lo que en su momento cumplieron. Entonces, claro, esto obligó a que hubiese una nueva tendencia de crear una nueva liga en el baloncesto venezolano. Yo soy de los que cree que ojalá se pueda mantener la LPB como tradición, pero lamentablemente la LPB no hizo las cosas bien en los últimos 3, 4 años y es lo que ha provocado todo esto. ¿Cómo lo veo? Bueno, todo comienzo es difícil. Hasta ahora la Superliga se está organizando bastante bien, está planeando arrancar en septiembre en 2, 3, 4 sedes, eso no lo han definido por el tema pandemia, jugar sin público, vamos a ver cómo les va. Hoy hubo, por cierto, esto lo estamos grabando el jueves 18 de junio, hoy jueves hubo una reunión de los dueños de los equipos de LPB, se reunieron 9 de 10 dueños, definieron que la LPB comenzaría mediados de noviembre, o es lo que ellos aspiran, pero ya ahí hay un choque, porque si la Superliga arranca en septiembre, el plan de ellos es terminar en diciembre. No puede haber 2 torneos al mismo tiempo, no puede, porque... Quizás hay allí por así decirlo, en términos coloquiales, un cable entre los dos torneos para evitar que cocodrilos y trotamundos jueguen en esa liga, quizás. No, hermano, pero es que lo que pasa es que hay que ver cuál es el torneo que avala la federación. Y la federación avala la Superliga. Si tú como LPB no tienes el aval de la federación, tú estás jugando una caimanera con unos panas. Correcto. Porque la federación es la que te autoriza los transferes internacionales o las llamadas licencias de jugadores internacionales. La federación es la que te pone los árbitros, la federación es la que te pone la mesa técnica. O sea, tú puedes organizar todo eso con tus panas, pero además FIBA no te va a reconocer como liga, porque no puede haber 2 ligas en un país y al mismo tiempo. Puede haber 2 ligas en un país, como existía la LPB y la Liga Nacional, pero no pueden jugar las 2 al mismo tiempo porque la federación tiene que avalar a una
y en este caso la federación, presidida hoy por Anthony Coelho, está poniendo todos sus cartuchos en la nueva Superliga. Entonces, mientras no hay un acercamiento, repito, de la LPB a la Superliga y querer comunicacionalmente pueden hacer mucha bulla, pero ellos en este momento no están afiliados a un ente oficial como FIBA, es decir, y digo FIBA, primero tiene que pasar por el filtro de la Federación Venezolana para poder decir, mira, vamos a organizar un torneo. Lamentablemente hoy no es así. Bueno, Germán, y ya que hablas del tema LPB, hablamos de su futuro, ya para cerrar este tema del baloncesto, preguntarte cómo lo ves a futuro. ¿Crees que la LPB vuelva a ser reconocida por la Federación de Baloncesto de Venezuela? ¿Crees que se ve muy lejano su vuelta a los tabloncillos? Hoy el panorama se ve muy oscuro, ¿no? Se ve difícil. A mí me gustaría que la LPB continuara porque la LPB, antes Liga Especial, es la que tiene la tradición en Venezuela, es con la que la gente se identifica y sin duda es parte, yo diría que de la idiosincrasia del venezolano, ¿no? Y la LPB, su Marino, su Toro, su Cocodrilo, su Trotamundo, Gaitero, esos son los equipos que la gente conoce y los que la gente siempre lo quiere ver, ¿no? Claro, hay equipos que están viendo o vieron que el tema del LPB es muy complicado y por eso entonces migraron a la Superliga, ¿no? Que son básicamente todos menos Marinos, Toros y se me escapa uno, Panteras, que decidió no al final no participar en la Superliga, y Gaiteros, 6 de 10 no están en la Superliga. ¿Cómo lo veo? Bueno, mira, hoy yo lo veo bastante difícil. O sea, hoy como yo veo el panorama, yo creo que la LPB está discutiendo algo que en la práctica eso no se ve cómo se pueda operar. Sin embargo, yo aspiro y deseo de corazón, ojalá están a tiempo, si ellos hablan de que van a comenzar la temporada en noviembre, bueno, ellos fácilmente pueden llegar a un acuerdo de fechas con la Superliga, sentarse con la federación y lograr un punto medio para ellos empezar en algún momento donde no choque con la Superliga. A mí me encantaría porque mientras más baloncesto haya, mejor para el desarrollo de los jugadores, pero sin duda lo que estamos notando a nivel político, porque esto también es política, es que la federación está poniendo todas sus cartas en la Superliga y federación también digo ejecutivo, porque recordemos que el presidente de la Federación Venezolana tiene un cargo público en el actual gobierno y salvo que eso no cambie en los próximos meses o años, eso se va a mantener así. Germán, como buen amante del baloncesto, ¿viste la serie de Last Dance? Sí, claro, obviamente, obviamente. ¿Cómo te pareció ese dominio de Michael Jordan, Pippen, Dennis Rodman en esos Bulls que fueron tan ganadores al mando de Phil Jackson? Bueno, en esa época la vivía, o sea, digamos que yo no soy tan viejo, pero me alcanzó. Pues, o sea, en esos últimos años, 9-6, 9-7 y 9-8, esas tres finales, yo tenía 12, 13 y 14 años. O sea, estaba ya consciente, estaba en el liceo, ya teníamos cable, entonces podía pues ver los juegos de las finales, así que la verdad fue una retrospectiva al pasado, obviamente. Lo que fueron los años 80 y los principios de los 90 sí tenía recuerdos muy vagos de algunas imágenes. Obviamente para mí fue la confirmación de que Michael Jordan es el mejor jugador de la historia, el más grande de la historia, no solo por su juego, sino por todo lo que sí, más que por su juego, que además fue espectacular, sino por todo lo que significó para el baloncesto, ¿no? Y cómo transformó la NBA y cómo se convirtió en una figura mundialmente conocida en una época en la que no había redes sociales, en la que no había Twitter, en la que no había Facebook, en la que no había televisión por cable o muy poca, porque lo que había era satelital y algunas personas eran las que podían tener parabólicas o cosas así. Y Michael Jordan se convirtió en un fenómeno mundial en una época muy, muy, muy difícil, ¿no? Comunicacionalmente hablando. Entonces, a mí me gustó. Me parece que además conocimos una etapa de Jordan o una faceta de Jordan que pocos conocíamos. Ni siquiera yo la conocía, esa faceta de Jordan de a veces tirano, ¿no? Con sus compañeros o dictador. No me saludaste hoy, mañana te meto 48 puntos. No, o incluso con sus compañeros, ¿no? Déspota, un tipo a veces antipático. Con care. Todo lo que hacía por ganar, ¿no? Y cómo se metía con sus jugadores y cómo los presionaba y digamos, en términos coloquiales y groseros, muchos dirían que era un come-m. Sí, es probable que lo era, ¿no? Pero todo eso lo hacía porque era un ganador.
nato, ¿no? De tal manera que el tipo no concebía otra forma de ver el juego y como dice, lamentablemente el liderazgo tiene sus sacrificios. Para ser un ganador como fue él, eso tenía sus sacrificios y parte de sus sacrificios es la personalidad que él tenía. Y curiosamente hoy en día, Jordan no es un tipo muy querido dentro del gremio, ¿no? Y es algo que muchos dirían, wow, como un tipo con ese mito, con esa aura de leyenda, no es verdaderamente querido como decir, no sé, Derek Jeter, que Derek Jeter es pana de todo el mundo. Pues fíjate que Jordan no, Jordan tiene esa faceta que pocos conocían y repito, para mí fue un descubrimiento. De hecho, Jordan no se deja ver en su casa. Esas grabaciones, a Jordan le hicieron 3 entrevistas, ninguna fue en su casa. Él no admite que lo graben en su casa, en su sitio íntimo, él sale muy poco a la calle, porque él vivió mucho esa época de fama y ya no la quiere, ¿no? Está como saturado de cámaras, de gente, de firmar autógrafos. Y bueno, sí, la serie tiene muchas cosas que uno no conocía. Aún así, a mí me parece que si no es el mejor documental deportivo hecho hasta ahora, debe estar en el top 3, porque son 10 capítulos. Vaya que yo he visto muchos documentales buenos, pero un documental deportivo de 10 capítulos y que te mantenga entretenido siempre, yo nunca lo había visto. Hay uno de Muhammad Ali muy bueno que se llama What's My Name, de HBO, que eso también es una joya, pero son 2 capítulos, son como 2 capítulos de 2 horas, hora y media. Ese también yo lo recomiendo ampliamente. Y hay muchos, ¿no? Muchos de la serie 30x30 de ESPN, pero ninguno ha durado 10 horas. ¿Ok? Y eso habla precisamente de la grandeza de quien fue Michael Jordan. Así que me pareció, bueno, ya me encadené, ¿no? Me pareció sin duda una pieza magistral. Ya nos diste tu punto de vista, Germán, de qué te parece el mejor jugador de la historia del baloncesto, pero preguntarte de los jugadores actuales comparados a lo que era ese basquetbol distinto, porque hablamos de que en ese entonces estaba, cuando Dennis Rodman jugaba con Detroit, era un equipo que era a golpes, un equipo fuerte, un Los equipo... Bad Boys. Los Bad Boys, exactamente, que después de eso, después de la pelea también con Indiana, la NBA se reforma completamente con leyes de vestimenta, con multas, sanciones, y es que la NBA comienza un cambio en lo que quizás hoy por hoy se conoce. Hablarte de más que todo de historia de NBA, preguntarte por jugadores. Hoy por hoy, ¿quién ves tú que pueda quizás arrebatarle ese título a Michael Jordan como el mejor, o por lo menos estar en la pelea? Bueno, arrebatárselo yo creo que nadie, pasará mucho tiempo. O sea, para mí Jordan es el indiscutido número 1 y para mí el indiscutido número 2 es LeBron, por encima de quien sea. O sea, yo creo que LeBron tiene unas cualidades atléticas impresionantes. LeBron juega en un básquet mucho más difícil que el de antes. Para mí es un básquet más difícil que el de antes. Es más atlético que el de antes. Si bien antes era más físico, hoy en día necesitas más habilidades, creo yo, sobre todo con los disparos de larga distancia, ya el disparo de media distancia que utilizaba Jordan, eso desapareció en el básquet. Hay cualquiera basquetero que no lance de 8 metros no tiene chance. De hecho, hay un capítulo curioso de The Last Dance, por ahí en el 7, en el 8, donde están en la final en Utah y están practicando unos tiros en una práctica, no sé si lo recuerdan, y Jordan se mete y gana y están lanzando como desde la esquina. Sí. Y Jordan, bueno, esos son los tiros que hace Steve Kerr todos los días. Stephen Curry. Esos son los tiros que hace Stephen Curry todos los días. Y cuando él está jugando con sus compañeros en la práctica, desde la mitad de la cancha o desde atrás de la mitad de la cancha. Esos tiros de 8 o 9 metros son los que hacen todos los días Curry o el propio Kevin Durant. Incluso tipos grandes, el que no meta triple no tiene chance, ¿no? Cosa que ya hoy en día no existen centros como Shaquille, como Olajuwon, porque el juego cambió. Mucha gente dice que LeBron no hubiese tenido chance en un básquet más físico de los 80. Hermano, vean el biotipo de LeBron. LeBron es un monstruo. Me van a decir que Larry Bird, que era todo flaquito, o Kevin McHale, no iban a poder parar a LeBron. O sea, por favor. Y Michael Jordan se benefició también mucho de que no existía la defensa zonal. Para las personas que no lo saben, en esa época tú nada más podías marcar 1 contra 1. Y en ese 1 contra 1 tú podías alejarte un poquito, pero si tú no tenías una referencia, te marcaban defensa ilegal y eran unos tiros libres a favor del equipo contrario. Jordan se benefició toda la vida de eso porque Jordan era el mejor en el one-on-one. No había nadie que parara a Jordan.
Cuando ponen la defensa zonal, hoy LeBron tiene que driblarse a veces a 2, a 3, tiene a 4 encima y tiene que ver cómo pasa la bola. Y lo mismo todos, ¿no? O sea, hoy en día es más difícil jugar al básquet que en esa época. Hoy en día es más táctico. Hoy en día necesitas un mejor disparo perimetral que el que necesitabas en esa época. Por ejemplo, son eras distintas. No estoy diciendo que es que Jordan en esta época no hubiese podido. Por supuesto que hubiese podido. Como digo, para mí es el mejor. Pero es injusto decir también que tipos como LeBron no hubiesen podido jugar en esa época. Jugaba y relajado. Yo creo que para mí Jordan, LeBron y después ustedes discutan quiénes son los demás. Entonces, claro, primero los jugadores quieren jugar, independientemente porque sí hay algunos que son medio, o sea, más sindicaleros, obviamente, que se manifiestan en Twitter, tipos como Max Scherzer, como el propio Trevor Bauer, el pitcher de Cleveland, o en algún momento también se manifestó Blake Snell, el pitcher de Tampa Bay. Sin embargo, la mayoría, hermano, dice, bueno, que cuadren lo que quieran, pero yo quiero jugar. Entonces ya por ahí hay una presión para el sindicato de peloteros. Y el Grandes Ligas también quiere jugar, porque los dueños dicen que están perdiendo, pero es mentira, porque nadie está en un negocio así para perder. Ah, que no vas a ganar tanto como antes. Bueno, es probable. Ah, que de alguna manera puede ser que haya números rojos, sí, pero que sea como tan malo como para ni siquiera llevarla como la temporada de Grandes Ligas, no lo creo. Los dueños saben que es necesario jugar. Entonces yo creo que estas dos presiones se han ido acercando poco a poco y yo creo que estamos cerca de un acuerdo, si bien todavía lo que se ha dicho no es definitivo, ¿no? Al día del jueves estamos hablando de que Grandes Ligas propuso un calendario de 60 juegos en 70 días. Todavía la Asociación de Peloteros no está de acuerdo con eso, quiere acercarlo a lo más posible a lo de 82 juegos, que era por lo menos la mitad. Vamos a ver qué termina decidiéndose, pero yo creo que al final de la historia sí vamos a tener béisbol. Recuerden que... A veces, Germán, es incomprensible pensar que las Grandes Ligas, una empresa tan sólida, no pueda mantener al menos una temporada de sueldos completos a todos sus jugadores, a pesar de que sabemos que va a haber béisbol sin público, quizás el marketing de las camisas se va a caer un poco, pero ni una sola temporada que puedas tener a todos tus jugadores con su sueldo entero. Oye, yo creo que ninguna empresa a nivel mundial tiene esa capacidad, nadie. Incluso la NBA tuvo que recortar también los salarios. Lo que pasa es que no hubo, digamos, tantas quejas al respecto, porque además ya habían arrancado. La NBA ya casi todos los jugadores habían cobrado, ¿no? Para el momento en el que, igual el hockey. O sea, ya el hockey había cobrado más del 60-70% del sueldo y lo que queda es muy poquito, igual la NBA. Entonces, quizás por eso el conflicto no es tal. Primero recuerda que la asociación, el sindicato de peloteros del béisbol es el sindicato más poderoso de todo Estados Unidos. O sea, mete ahí todo lo que tú quieras, ingenieros, electricistas, mete obreros, lo que tú quieras, y cualquier deporte. El sindicato más poderoso de Estados Unidos es el sindicato de peloteros. Entonces ya por allí hay una fuerza que compite, digamos, y que siempre va a tener la capacidad de defender a sus trabajadores. Y al final lo que te digo, o sea, yo creo que esta pandemia es el mejor ejemplo, cómo las mejores aerolíneas, cómo los mejores negocios han tenido que reducir gastos, han tenido que declararse o en quiebra para, tú sabes, dejar de pagar a algunos proveedores para volver nuevamente a tomar aire. Esto le ha golpeado a todos y, o sea, cómo tú mantienes una nómina, por lo menos los Dodgers, de más de 200, casi 300 millones de dólares sin vender un ticket. Hermano, es que así Magic Johnson nos pueda pagar a cuenta de qué los va a dar, ¿no? A cuenta de qué los va a regalar. Porque digamos que no estamos hablando de dos lochas, ¿no? Aquí pasó algo parecido con el tema del fútbol aquí en España. El Barcelona redujo la nómina un 70%, pero que era del total, que se decía, no, el Barcelona redujo tanto por ciento del total de lo que gastaba el Barcelona en salario, que era un total, la temporada pasada fue de 346 millones, que era en salario nada más en una temporada, que venía siendo casi mínimo lo que le quitaban a cada jugador. Era, si un jugador por lo menos como Messi, le restaban, creo que eran 30 millones, algo así, porque no era el 70% del salario por jugador, sino era el 70% del total de que se utilizaba, y al final venía siendo por jugador
algo muy, muy mínimo, pero se llegó a un acuerdo al final de la temporada en que cada jugador pudiese cobrar lo que tenía, porque no habría manera de permitir que los fanáticos volvieran. En el caso Real Madrid, de ser que posible, que decían, no, a partir del 29 de junio se podría ingresar fanáticos en los estadios, hablando de fútbol. Es algo muy complicado porque ahora el Madrid juega en Valdebebas, un Claro, estadio, pero además estamos hablando de los últimos 2 meses. claro, O sea, ya la temporada había comenzado en octubre. O sea, tú sí. como te dije, ya los jugadores cobraron el 75-80% de su salario. Entonces, es el 70% de lo que queda. Sí, exacto. Entonces ya es algo que es muy, muy distinto a lo que Como que al pasa final tú digas, bueno, está bien, la propina que me quedaba ahí, déjaselo al pana de los frescos. O sea, en cambio, el béisbol viene del inicio sprint training, tal cual. cuando estaba comenzando, faltan 162 partidos que el ingreso de lo que es taquilla debe ser increíble, debe ser Sí. el movimiento de Oye, caja, debe ser. hay un doble rasero moral, ¿no? Porque hay que mirar siempre todo desde el cristal de cada quien. Por ejemplo, eh, es muy fácil decirle, o sea, primero, ¿cómo le dices tú a Mike Trout y a Miguel Cabrera que van a ganar 30 millones de dólares, que ahora tú vas a ganar 7 millones de dólares? ¿Correcto? Entonces le está bajando mucha plata, vas a ganar 7 millones, pero entonces otras personas dirán, pero hermano, o sea, tú no haces nada con tu vida, juegas béisbol, hay una crisis mundial, tú lo que vas a jugar pelota 3 meses y te vas a quejar que te van a pagar nada más 7 millones de dólares. Pero es que no es el tema de los 7 millones de dólares de Cabrera o Trout, es el 85-90% de los peloteros que no gana eso, que gana entre 500 mil dólares y $1 millón, o gana un poquito más, entonces ahí el sueldo se ve muy reducido. Y por ejemplo, en ese caso de los 7 millones, hay un pitcher retirado que se llama Scott Kazmir, un zurdo, que era un abridor normalón. Él se retiró con los Dodgers y él todavía le tiene que pagar en 2020 y en 2021. Él no juega desde el 2016. Él todavía le tiene que pagar 8 millones de dólares. O sea, Scott Kazmir iba a ser el jugador mejor pagado de las grandes ligas sin lanzar un picheo, está retirado de hace 4 años, iba a ganar más que Miguel Cabrera y Mike Trout, que son los que están jugando todos los días. Entonces, por eso te digo, unos dirán, bueno, tú si eres usurero, te vas a quejar que estás cobrando 7 millones de dólares, pero o sea, ese es mi contrato, o sea, esa es mi plata, o sea, nosotros acordamos por eso, si son 10 bolívares o son 2 bolívares, o son 2 euros o son 3 euros, bueno, ya yo firmé por eso. Entonces, claro, ahí hay un conflicto legítimo total de los peloteros, ¿no? Y los dueños también se defienden con sus argumentos, porque es que yo creo que estamos en una situación atípica. Y cerrando este comentario, esto es un litigio, una pelea que igual se iba a dar el año que viene, porque es que lo que ha retrasado todo es que el año que viene ya había que discutir el nuevo convenio laboral. Y entonces, claro, nadie quiere ceder ahorita, porque si tú cedes ahorita en algo, estás sentando jurisprudencia para lo que viene en la negociación del año que viene. Entonces, prácticamente esas negociaciones se adelantaron un año y es por eso que está el juego tan trancado, aunque yo confío, repito, en que está cerca de destrabarse. Germán, ¿y cómo visualizas el robo de señas o el caso de robo de señas que tienen los Astros de Houston impuesto en las grandes ligas? ¿Y cómo será su credibilidad en la temporada entrante? Bueno, ya la credibilidad la perdieron, ¿no? Y sobre todo los más afectados obviamente fueron Alex Cora, yo diría obviamente también AJ Hinch, el manager de Houston, Alex Cora, que en ese momento era el coach de banca y que después fue manager de Boston, aunque después un informe de Grandes Ligas indicó que con Boston no existió tal robo de señas, aún así quedaron, como decimos en términos coloquiales, rayados. Y bueno, lamentablemente afectados los jugadores de los Astros, incluso venezolanos como José Altuve, pues entraron en el candelero porque ese fue el año en el que Altuve ganó el MVP, dio más de 200 hits, bueno, y obviamente como uno, es decir, uno no puede meter la mano en el fuego por nadie, ¿no? Uno a veces dice, bueno, ¿será que algunos hits de Altuve fueron ayudados? Obviamente sus compañeros creen en el espíritu de trabajo de Altuve, yo también lo creo, porque yo he entrevistado a Altuve varias veces, he compartido con él, digamos, en algunas concentraciones, cuando jugaba con Magallanes, cuando he estado con la selección en el Clásico Mundial, sé la clase de persona que es Altuve, tremendo pelotero, es un profesional, pero mira, uno puede decir, ¿será que 10 hits
o 20 hits, o 30 hits, o 15 hits, los dio. O sea, siempre te va a entrar la duda. Es como decir, o sea, yo no puedo decir que lo hizo, pero tampoco puedo decir que no lo hizo. Entonces, claro, siempre va a estar esa duda. Ahora, lo mejor que le pudo pasar a los Astros también fue este parón, ¿no? Porque la gente se ha olvidado un poco de esto. Y de ese tema del robo de señas, ok, lo van a recordar, pero sin duda que el castigo moral de la gente y las pistas y los abucheos sí va a haber, obviamente, hasta que esto se olvide, pero la verdad es que lo mejor que le pudo pasar en ese sentido a algunos jugadores de los Astros es que la cosa haya bajado de nivel, porque la verdad que el sprint training le hicieron la vida bien difícil a los Astros, ¿no? Igual como te digo, yo sigo confío en algunos peloteros y otros, bueno, si cayeron en eso, ya en todo caso es historia del pasado, pero sí, sin duda es uno de los mayores bochornos en la historia del béisbol. Germán, hablando un poco del futuro del béisbol venezolano, de los peloteros venezolanos, preguntarte por cómo ves el caso de Ronald Acuña, Gleyber Torres, jugadores que han tenido temporadas muy importantes en sus primeras participaciones en Grandes Ligas. Acuña, que sigue siendo uno de los mejores jugadores venezolanos que hay actualmente con tan poca edad. ¿Cómo lo ves a futuro? Y también englobando, además de venezolanos, los latinos, como es el caso de Fernando Tatis Jr., como es el caso de Juan Soto, que han sido jugadores que han sorprendido todas las cámaras de la MLB. Sí, obviamente esos que mencionaste, eso es la crema del béisbol, ¿no? Todavía para muchos, para la mayoría de los analistas, el mejor pelotero del béisbol se llama Mike Trout, pero sí, obviamente ese contingente de latinos es tremendo y lo que ha hecho Ronald Acuña y Gleyber y Eugenio Suárez, voy a asomar ahí a Eugenio Suárez, aunque claro, Eugenio Suárez no es tan chamo como Torres, como Gleyber y como Ronald, pero una de las cosas también que les ha afectado a ellos este año es ese parón. O sea, va a ser muy difícil. Son peloteros con mucho talento, porque por algo están en Grandes Ligas, ¿no? Pero ¿cómo va a ser el rendimiento de todos esos peloteros? De todos. Después de tener, mira, estamos hablando que de 9 meses sin jugar. Yo estoy seguro que en su carrera nunca habían tenido tanto tiempo sin jugar. O sea, súmale desde septiembre más 10 meses sin jugar. Si la temporada realmente arranca en julio, estamos hablando desde septiembre del año pasado hasta julio de este año. Bueno, Gleyber jugó en octubre, pero es muy difícil. Una de las cosas que va a afectarle a peloteros con proyección, con crecimiento, que claro, tienen tiempo de juego de sobra. Pero mira, eso puede parar el crecimiento de cualquiera, ¿no? O por ejemplo de peloteros que están buscando marcas, como Miguel Cabrera, que sabemos que el tiempo corre y que el rendimiento en los últimos años no ha sido el mismo porque la edad así lo ha meritado y es lógico. Entonces, claro, mientras más se extienda el tiempo, pues a Cabrera más le va a costar llegar a 500 honrones o a tantas empujadas, que son numeritos que van a terminar de empujarlo al Salón de la Fama, aunque yo no dudo que Cabrera termine de llegar al Salón de la Fama, pero este parón, digamos que complica a todos en sus aspiraciones individuales. Germán, ahora hablando de tu semblanza, ¿cómo inició esa pasión por el deporte y el periodismo? Bueno, mira, yo desde chamo me gustaron los deportes, entonces claro, yo jugaba de todo, pero desde chiquito creo que fui muy inteligente porque jugaba de todo y era malo en todo, ¿no? Entonces cuando te empiezas a internalizar desde chamo que te gusta todo y eres malo en todo, entonces tú dices, oye, como que es mejor que yo hable de esto en vez de que yo juegue esto. Entonces ya a mí me pasó algo muy curioso porque generalmente los chamos, muchos incluso se gradúan de bachilleres y no saben qué quieren hacer. O estudian una carrera y después se cambian, o qué hago, o todavía estás en 5º año viendo que estudias. Ya yo a los 12 años ya yo sabía que quería ser periodista deportivo, a los 12 años, o sea, yo no había terminado 6º grado y ya yo había cancelado mi sueño de ser pelotero, futbolista, tal, pues yo soy malo. Jugaba, caimaneaba ahí más o menos, pero ya yo sabía que yo de eso no iba a vivir. Pero me siguen gustando mucho los deportes, entonces claro, la pasión viene desde muy chamo y a partir de ahí viene la actualización. Hay muchas cosas que tú te acuerdas simplemente de memoria porque lo viste, porque viste tal juego, porque te gustaba ver tal juego. Hay mucha gente que dice, ¿cómo tú te sabías tal cosa de tal año? Y a veces no es que, porque es que a veces tú tienes que preparar cada transmisión a la que estás, pero a veces tú te acuerdas de cosas en medio de la transmisión que tú viste. O sea, no simplemente porque tú no te vas a poner, o sea, esto no es como un caletre
que tú te estudias una tarea una hora antes de empezar el juego. Tú estudias obviamente la actualidad de cada equipo, pero el resto es actualidad permanente, porque incluso cuando no hay liga, como ahorita, por ejemplo, si que ahorita hay pandemia, ahorita nadie está trabajando, ahorita nadie está haciendo nada, pero si yo no me mantengo como periodista actualizado, pues digamos que no voy a poder darte una opinión coherente de cualquier cosa que tú me preguntes. Entonces, eso lo hice yo desde muy chamo. Siempre veía deportes, siempre me actualizaba, siempre leía qué es lo que estaba pasando. Mi papá compraba el periódico El Nacional y yo desde los 8 o 10 años yo leía la comiquita y la página deportiva. La comiquita y la página deportiva. Y entonces a partir de ahí fue creciendo una pasión y bueno, eso se ha mantenido con el tiempo porque afortunadamente no se ha perdido. ¿Cómo comienza tu carrera en el periodismo ya ejerciendo como tal? ¿Dónde inicia? ¿Dónde das tus primeros pasos? Bueno, yo comienzo con Juan casualmente. Yo mi primer trabajo lo conseguí como pasante. Me llegó de casualidad. Yo estaba en la universidad en segundo semestre. Yo me gradué en la Universidad Católica Andrés Bello y había una compañera que estaba haciendo unas pasantías en un diario que ya no existe, un diario vespertino llamado Abril, que era el bloque de armas. Y ella haciendo unas pasantías allí me comenta, mira, ¿sabes que están buscando un chamo que sepa de deportes? Y, toma, yo no sé exactamente para qué trabajo es, pero mira, si tú quieres. Entonces yo, como era fiebre de los deportes, ella me lo dijo porque sabía que yo era fiebre de los deportes, me acerqué al bloque de armas, fui a esa entrevista y resulta que esa entrevista era para ser pasante de la página web de Meridiano. Y eso era, bueno, nada, editar cables, Photoshop, montar noticas, o sea, ni siquiera era escribir, era empezar a montar cosas en la web y era una web además muy rudimentaria, porque estamos hablando del año 2002. Yo tenía apenas 18 años, estaba en segundo semestre y bueno, a partir de allí comenzó todo, ¿no? Fueron 2 años en la web de Meridiano, después conseguí el chance y entré en el periódico, en el diario Meridiano. En 2004 comencé en el diario Meridiano, hasta 2010, y ya había comenzado a hacer cositas para Meridiano Televisión en 2008. Entonces hacía Meridiano, hacía diario, hacía televisión, y bueno, a partir de allí, en el camino uno siempre mata tigres, como dicen, ¿no? Que si un programita de radio aquí, que si ve textos aquí o revistas o cosas. Bueno, ustedes que son periodistas saben también cómo es eso, pero esos eran mis trabajos fijos, digamos. La web 2 años, después el periódico 6 años y después pues Meridiano Televisión. En el camino, como te dije, trabajé en Radio Deporte en el Mundial de Alemania 2006, hice la Copa América de fútbol en RCR en 2007, escribía para Meridiano Magazine. Cuando me llamaban a cualquier entrevistica por allí por radio, pues ayudaba y siempre estaba enterado. Germán, ya para culminar, ¿cuáles son tus objetivos y metas para seguir creciendo como periodista? Bueno, mire, esta es una profesión que no para. Esta es una profesión que, como lo dije hace unos minutos, esto es actualidad permanente. Esto es como los médicos. O sea, el médico que se quede en el aparato con las nuevas tecnologías que hay, pues no tiene chance. O como un ingeniero de sistemas, de repente, estas carreras tecnológicas que la tecnología va evolucionando. Bueno, el deporte también va evolucionando. Y si tú cubres tenis y te quedaste nada más en André Agassi y Pete Sampras, hoy en día no tienes chance, porque no sabes quién es Djokovic, no sabes quién es Nadal y no sabes quién es, obviamente, Federer. Pero si te quedas en ellos tres, también te fregaste, porque por ahí viene Kyrgios y vienen las mujeres, ya no es Serena Williams, sino es Simone Halep. Entonces, de eso se trata, ¿no? Lo mismo con todos los deportes, la actualización permanente es clave. Y bueno, yo siempre lo que digo es que el periodista deportivo es una carrera muy noble, hay además una gran pasión, se disfruta muchísimo, pero de esto millonario nunca vas a ser, ¿no? Entonces, si tienes la oportunidad de hacer alguna otra cosa, también es bienvenida. Por ejemplo, en mi caso, tengo poco tiempo comenzando, pero bueno, es una de mis aspiraciones a mediano y largo plazo. Yo me convertí el año pasado en agente certificado FIBA, agente de jugadores. Soy agente de jugadores. Y entonces, bueno, estoy comenzando por allí esa faceta en la que todavía no tengo ningún Michael Jordan, ningún jugador verdaderamente de nivel. Estoy comenzando en esto y bueno, mira, también básicamente es otra forma de ver el deporte y otra forma de seguir involucrado, como te dije, aportando todo el conocimiento que uno tiene, la experiencia que uno tiene y uno no juega, ¿no? Uno es el malo, o sea, yo soy malo en la cancha, entonces trato de distribuir lo que sé en otras facetas.
Muchísimas gracias, Germán, por este tiempo que te tomas. De verdad, agradecido por esas palabras que tienes. También dejarte las cámaras de Pasión por el Deporte para que te despidas de todos los fanáticos del deporte en general, precisamente del baloncesto, para que mantengan las esperanzas de ver buen baloncesto en Venezuela y en Estados Unidos, que pronto comienza también. Sí, y yo confío en que, a ver, la NBA va seguro, la MLB creo que también al final se va a jugar, espero que así sea. El béisbol venezolano siempre va a volver, el béisbol venezolano es demasiado noble, siempre se repone a todas las adversidades. Al básquet le ha costado un poquito más, pero también lo ha logrado, pese a que no hay liga y buenas actuaciones de la selección. Lo importante es que tengamos deporte. En Venezuela siempre hay mucho talento y en Venezuela obviamente tenemos la capacidad para poder siempre seguir adelante, ¿no? Que es lo importante. Bueno, Germán, Gracias, muchísimas Germán, por la gracias. oportunidad. Y bueno, desearle feliz Día del Padre a todos los que nos ven hoy domingo, Día del Padre en Venezuela. Desearle las mejores En felicitaciones España a es en todos. marzo, ¿no? El día de San José, creo. En España fue Sí, en marzo, sí. En Barcelona se celebra el Día de San Joan, Ok. que se regala un libro y una rosa. También son distintas tradiciones que uno va aprendiendo cuando le toca Sí. salir Sí, de el su Día del país. Padre y el Día de la Madre por los lados, digamos, de Venezuela es más copiando Estados Unidos, digamos, que Mother's Day y Exactamente. Father's Day es en esa fecha. Bueno, felicidades a todos los padres. Gracias por seguirnos aquí a través de PXD Podcast. Sigan a través de nuestras redes sociales, Pasión por el Deporte, BE, en Twitter, Pasión por el Deporte, sin la E al final. Y bueno, sigan pendientes de nuestro canal de YouTube, que venimos con muchísimas más sorpresas. Muchísimas gracias, Germán. Gracias, Luis, Seguro que por sí, muchachos, acompañarnos. muchas gracias. Chao y bueno, feliz Día del Padre.